In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos avanzando en este capítulo séptimo del libro y vamos a tratar ahora dos aspectos que tienen que ver con la creación, más bien diríamos con el resultado de la creación, son características de todo lo creado y son la pluralidad y la duración. Aquí cambia un poco el aspecto, el orden que sigue Santo Tomás, porque primero habla de la duración y luego habla de la pluralidad, porque quizá era más sencillo tratar primero lo de la pluralidad y luego las cuestiones de la duración. En cualquier caso, lo podéis encontrar en la Suma de Teología, en la primera parte, en las cuestiones 46 y 47. Hay algunos fragmentos y veremos también algo más de Santo Tomás. Como os indico aquí, en lo creado hay dos aspectos sobre los que debemos profundizar: su pluralidad y variedad por una parte y su temporalidad por otra. Y además son cuestiones que han resultado problemáticas cuando no tenemos presente los datos de la revelación. Diríamos el tema de la creación en el tiempo, si es estrictamente un elemento de fe, ya lo veremos inmediatamente. Santo Tomás eso lo tenía claro, aunque decía que precisamente es de fe, en sentido estricto, o sea, no podemos encontrar una argumentación que nos demuestre que el mundo no ha sido eterno. Sabemos que no ha sido eterno por la revelación, pero bien, ya digo, veremos un poco estas cosas con más detalle. Pero lo primero que vamos a tratar es la cuestión de la pluralidad. Con esto volvemos otra vez a lo que habíamos explicado en las primeras lecciones acerca del capítulo primero del Génesis. Cuando Dios iba haciendo cada cosa, hizo tal cosa, vio Dios que era buena, tal otra que era buena, y que el conjunto era muy bueno. Fijaos que con esto el autor sagrado presenta que la distinción de las criaturas es algo bueno y es algo que procede de Dios. Aquí no entramos en la manera en que se produjo esa creación, porque ya indicábamos que San Agustín, esta sucesión de días, entendía que no podía significar días de 24 horas, obviamente, si todavía no estaba el sol no podía haber días de 24 horas, no hacía falta saber mucha cosmología para darse cuenta de ello, pero lo que sí indicaba San Agustín, exponiendo el libro del Génesis, es que el relato sagrado te hablaba de toda una serie de niveles que había en la creación, los astros, la tierra, las plantas, los animales, y que esa diversidad y esa variedad era algo bueno, algo que procedía de Dios y algo que mostraba en cierto sentido la grandeza de Dios. Obviamente, y esto lo sabemos hoy con mucha más claridad, la determinación de toda esa variedad depende de las causas segundas. Luego explicaremos cuando tratemos en la parte cuando hablemos de la participación del ser, y sobre todo en el anexo que quiero prepararos, hablaremos más del tema de lo de las causas segundas. Es evidente que la variedad depende de las causas segundas, pero el que las cosas sean así procede de Dios, es decir, que haya esta multiplicidad de criaturas. Dios ha querido crear, no ha querido crear una criatura única, podía haber hecho una única criatura, pero ha preferido que haya esta multitud de criaturas. Respecto al tema de lo de las causas segundas, acordaos que en Santo Tomás esto es nitidísimo, porque habla, cuando trata de describir cómo será el final de los tiempos, explica que en el momento en que los cielos dejaran de moverse, desaparecería la generación y la corrupción, con lo cual quedarían solo las almas humanas y podrían seguir sus cuerpos correspondientes porque dependían inmediatamente del acto de creación divino, y también permanecerían los elementos. Pero la generación y la corrupción de plantas y animales, eso no sería posible al haber cesado el movimiento de los cielos. Con eso quedaba muy claro que toda la pluralidad que hay en la realidad depende de una serie de causas segundas. Por supuesto que todo eso es querido e intentado por Dios, pero no quiere decir que Dios produzca de una manera inmediata cada una de las especies o cada una de esas cosas concretas. Eso lo veremos con más detalle
cuando expliquemos todo el tema y cuando digamos algo en torno a la evolución. Dado que nosotros sabemos que esa multitud de causas segundas puede ir cambiando, por eso también pueden aparecer especies que antes no habían aparecido, y eso no es que sea un milagro por parte de Dios, sino que han cambiado las causas. Acordaos que como para Aristóteles y Santo Tomás había una causalidad enormemente fija, que era la de las estrellas, la de las, digamos, las esferas celestes que determinaba el resto, y esa siempre era igual. No es que los cielos a veces aceleren o a veces se paren un poco. Era lógico que las plantas y animales siempre fueran los mismos, o sea que en ese sentido no aparecía ahí toda la cuestión de la evolución o posible cambio de unos y otros, pero eso lo dejamos para más adelante. Bien, continuando y relacionándolo un poco con lo que indicábamos antes, si no se tiene en cuenta la trascendencia de Dios tal como la enseña la creación, es decir, el que Dios es el mismo ser subsistente y las criaturas entes por participación, es muy fácil ver que la pluralidad y la diversidad son algo negativo. Esta ha sido una tentación permanente, especialmente de todos los platonismos. Os cito aquí que en la cosmovisión griega esto fue muy frecuente. Las ideas eran lo divino porque superaban la pluralidad de lo material y resultaban idénticas solo a sí mismas. A su vez, las ideas dependían de los números ideales y estos del uno y la díada. Mientras que la materia, que era lo sumamente diverso, no podía tener un valor positivo, y lo mejor para el alma era superar la pluralidad y buscar la unificación con el uno, porque el uno estaría presente en la misma alma y era cuestión de ir quitando la pluralidad para unirse con el uno. Este deseo, además de trascender toda diversidad y disolverse en el uno, es muy común en las religiosidades orientales. Esto ya habéis leído con detalle el documento este de Oraciones Formas, y se recordaba que estos planteamientos son incompatibles con la fe cristiana. O lo que vimos en el gnosticismo, ver la pluralidad y la variedad de la creación como degradación. Pluralidad y variedad de la creación. Hace que todo sea como un proceso de desenvolvimiento de la unidad originaria, un poco como podía haber sido para Plotino, como del uno se pasa al nus, la sige, todas estas cosas. O sea que la idea esta de que la pluralidad es una degradación no tiene nada que ver con la noción cristiana de creación. Fijaos además que aquí de fondo está este tema que en los neoplatónicos salía mucho, y es que para ellos el uno era anterior al ser. Es decir, las cosas son porque tienen unidad. Para Santo Tomás es exactamente lo contrario. Las cosas tienen unidad porque son. Dios es el mismo ser subsistente y la raíz de todo es el ser. Ya veremos con detalle que eso quiere decir que hay una relación, bueno, ya lo hemos visto y lo veremos luego con más detalle, que hay esa relación del todo especial que vincula a todas las criaturas con su principio. Pero eso no es la unidad, es el ser, porque el ser y la unidad tienen características diferentes. La unidad te habla de que algo es indiviso en sí mismo, o sea, te habla de una ausencia de división, pero eso, según nuestro modo de entender, es posterior al ser. Por tanto, si ves Dios como el ser subsistente, las criaturas como los entes por participación, y ahí tienes todo lo referente a la creación, ya no podemos ver la unidad como, la raíz absolutamente de todas las cosas. Porque además con esto, como os indico aquí, siempre estaría esa tentación de un cierto monismo que estuvo presente en todos los platonismos y que impedía captar la bondad de la creación, porque veían que en cuanto había cosas diversas, ya hay algo tenía que estar mal, porque el mundo que existe de verdad es el de las ideas, o sea, lo importante es el gato ideal. Con lo cual, que este gato sea distinto de este otro, ya uno empezaba a sospechar, no, porque el gato verdadero es el mío, que se parece más al gato ideal, el tuyo es peor. Fijaos que esto es tremendo, porque muchas veces se ha podido aplicar a temas de espiritualidad o de organización eclesiástica. O sea, pensar que hay que reducir toda la pluralidad a una unidad en el sentido de que algo es el modelo de todas las demás cosas. Mucho ojo, porque esto, desde luego, no está en Santo Tomás y difícilmente cuadra con el planteamiento de la creación, porque la creación tiene una diversidad.
Por supuesto que Cristo produce una unidad, pero una unidad por vía de causa, es decir, en cuanto que cada uno de nosotros nos vamos relacionando con Él y en cuanto que hay una serie de elementos que producen la unidad, como es la unidad en la fe, porque hay unas proposiciones que tú tienes que confesar y así estás unido a Cristo, unidad en los sacramentos, en las participaciones sobrenaturales te remiten a esa naturaleza divina. Ahora, hay multitud de pequeñas decisiones o de pequeños modos que son correspondientes a la variedad que hay en el caso de las personas. Es clarísimo, o sea, pretender por eso no es que hay un método de oración que es único y vale para todo. No, porque a unos le irá mejor una cosa y a otros le irá mejor otra. Lo que sí vale para todos son los sacramentos, esos son los mismos para todos. Cristo es el mismo para todos. La gracia santificante es la misma para todos. En un caso estará más arraigado, en otro menos. Ahora, pretender que esta técnica concreta o este plan pastoral concreto o esta cosa... No, mire usted, aquí hay que ir con muchísimo ojo. Por eso, si recordáis todo lo referente en Santo Tomás al Tratado de las Leyes, hablaba de que las leyes no tienen que perseguir ni todos los vicios ni buscar todas las virtudes, porque si no acabamos con el estado, como en el estado ético de Hegel, y es la mayor de las tiranías. O sea que mucho ojo, porque esta unidad en el planteamiento cristiano, tanto de la creación como de la salvación que nos trae Cristo, se va a producir siempre por vía de una causalidad. Es decir, por la referencia y por la relación causal con una serie de cosas, pero no porque tengamos que imitar un modelo único que va a ser como los polvos de la Madre Celestina, que valían para todo. O sea, vamos a ir con cuidado con eso, porque con esto se han hecho auténticas atrocidades a lo largo de la historia y está siempre, repito, esa tentación platónica. Hay que desechar los gatos parciales y quedarse con el gato ideal. Y claro, como el gato ideal no está en ninguna parte, cada uno tiende a pensar que el gato que tiene él es realmente el gato ideal. Y por tanto, los gatos de los otros tienen que parecerse al gato que tengo yo. Con lo cual, al final, el modelo soy yo, pues porque me ha nombrado el obispo no sé qué, o porque lo que digo es la voluntad de Dios. En fin, todas estas cosas que estamos ya muy acostumbrados a oír y que requieren un adecuado discernimiento. ¿Entendéis por eso por qué? Para Aristóteles y luego para Santo Tomás, la virtud de la prudencia era fundamental para saber qué aplicar a cada caso, porque hay una realidad enormemente cambiante y tú tienes que ver cómo este caso o esta situación entra en la norma moral, cómo se redirige a la norma moral, cómo esta situación me ayuda o me desayuda o me obstaculiza para alcanzar el fin. O sea, aquí, repito, se podrían hacer una multitud de observaciones que ahora omito, pero la idea está en que no puedes ver la pluralidad como algo negativo. Será negativa la pluralidad que te impide alcanzar el fin, por supuesto. O sea, si hay un acto que es contrario al fin, eso va a ser malo. Eso es el pecado. Y el pecado mortal es el acto que te impide que tú alcances el fin. Ahora, dentro de los actos posibles para alcanzar el fin, hay una multitud. Evidentemente, esto, por ejemplo, en el caso de la caridad es clarísimo. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Hay determinados actos que, de cualquier modo que se hagan, son malos porque te impiden ese amor a Dios y al prójimo. Ahora, los actos buenos, hay una pluralidad enorme. Uno hará un tipo de obras de caridad, otro hará otro, uno podrá ayudar a unas personas, otro a otros. O sea, aquí hay una pluralidad positiva enorme y ahí está el tema de la virtud de la prudencia para saber un poco organizar esto. Fijaos también, por profundizar un poco más en esto, la argumentación que da Santo Tomás, la cuestión 47, artículo 1, diciendo que la bondad, como la bondad divina, no se puede representar por una única criatura, lógicamente, por muy perfecta que sea, es mejor que haya muchas criaturas para que si el universo representa esa bondad de Dios. Debe decirse, por consiguiente, que la distinción y la multitud de las cosas provienen de la intención del primer agente, que es Dios. En efecto, produjo Dios a las criaturas en el ser para comunicar su bondad a las criaturas y representarla por ellas. Y como esta bondad no podía sentarse de manera conveniente por una sola criatura, produjo muchas y diversas. O sea, fijaos que es que dice, la bondad no podía representarse de manera conveniente por una sola criatura. O sea, es mejor que se dé esa variedad, obviamente una variedad ordenada, una variedad que depende de Dios, una variedad que te va a ayudar a volver a Dios, pero la variedad depende de esa intención divina. Sentarse de manera conveniente por una sola criatura,
produjo muchas y diversas, para que lo que falta a una para representar la bondad divina sea suplido por otra. Pues la bondad que en Dios es simple y uniforme en las criaturas se encuentra de manera múltiple y dividida. Por ello la bondad de Dios está participada y representada de un modo más perfecto por todo el universo en conjunto que estaría por una sola criatura, fuera como fuera. Fijaos que este principio es importantísimo, o sea, porque esa variedad representa la bondad de Dios. Si Dios fuera el uno, no, porque habría que decir que cuanto más unificada está la cosa y cuanto más sigue un patrón o un modelo, sería mejor. Pero es que Dios no es el uno. Sí, por supuesto que Dios es la suma unidad, pero Dios es el mismo ser subsistente. Con lo cual, el uno es previo al ser. Perdón, el ser es previo al uno, no el uno previo al ser. Y ya digo, esto hay que tenerlo muy presente porque en multitud de planteamientos pastorales, espirituales, lo que sea, hay como un platonismo de ideas que hay que reducir todo a un esquema único y todo tiene que pasar por este esquema que se me ha ocurrido a mí. No, hacen falta los medios que Cristo nos ha dejado, como son los sacramentos, como son la fe, pero luego multitud de formas concretas, eso ahí tiene que intervenir la prudencia. Y fijaos que en este punto es muy interesante comparar lo que decía Santo Tomás con lo que decía Orígenes, porque acordaos que para Orígenes él decía que todas las criaturas las criaturas intelectuales, habían sido iguales, creadas perfectamente iguales todas, diríamos un comunismo en lo espiritual, y la desigualdad venía por pecados que se habían cometido en la preexistencia de las almas. Es decir, había un libre albedrío y se han alejado de Dios. Entonces, las que se han alejado de Dios más tienen más materialidad o padecen más los efectos de la materialidad. Y, por tanto, la misma materialidad tenía un sentido negativo. Claro, lo que pasa es que, como explica Santo Tomás, respecto a Orígenes, esto estaba muy bien en la retribución de los premios. O sea, si el mérito es diverso, el premio o el castigo será diverso. Pero en la constitución del universo no hubo desigualdad de las partes en razón de una desigualdad precedente, sino por razón de la perfección del todo. O sea, aquí te está diciendo Santo Tomás, por supuesto, que si uno hace un bien, será premiado por Dios. Si hace un mal, será castigado por Dios. Pero la constitución del universo en su conjunto, el que haya desigualdad, no es ningún mal, sino que muestra esa perfección del todo. Y en esto Santo Tomás también coincidía perfectamente con San Agustín. San Agustín en la Ciudad de Dios había criticado durísimamente esto que había dicho Orígenes, como si toda la variedad que hay en la creación fuera una cosa negativa. Acordaos que habíamos visto en la parte de San Agustín el texto creo recordar que era del De Civitate Dei, donde salían estas cosas. O sea que, diríamos, esta pluralidad, esta diversidad es querida por Dios. Pero atención, porque el que haya pluralidad no quiere decir que no haya una unidad de todo lo creado, pero una unidad precisamente por haber procedido de Dios. O sea, no por seguir un molde único o seguir un esquema único. No, digamos, todos participan del ser de Dios y por ahí es por donde va a venir la unidad. Pero no porque haya un molde, un esquema que todos deban seguir. Fijaos cómo lo presenta aquí Santo Tomás en la cuestión de si hay un único mundo o hay muchos mundos. El mismo orden existente en las cosas creadas por Dios manifiesta la unidad del mundo, porque el mundo se dice que es uno con unidad de orden. Fijaos, muy interesante esto, uno con unidad de orden. Y el orden quiere decir que unas cosas están ordenadas a otras. Esto se va a dar mediante las causas. Por eso hay una ordenación última de todo hacia Dios, pero luego va a haber toda una serie, digamos, de diversos niveles, de órdenes, en cuanto que unas cosas causan otras. Cuanto que en él unas cosas están ordenadas a otras. Ahora bien, todas las cosas hechas por Dios tienen orden entre sí y con respecto a Dios mismo, como se ha indicado antes. Luego es necesario que pertenezcan todas a un solo mundo. O sea, fijaos, Santo Tomás entiende un mundo en cuanto que todas las cosas dependen de Dios. Podrías hablar, por supuesto, de diversas regiones del universo, lo que a veces se llama en cosmología los universos paralelos, que tiene más de, digamos, es más bien un artificio físico-matemático para explicar determinadas cosas, pero en principio podría haber, digamos, diversas regiones del universo con características distintas. Fijaos que eso se daba en el universo de Santo Tomás.
Una cosa era lo que sucedía en la esfera de debajo de la Luna, que estaba marcada por la contingencia, por la transformación constante, por la materia prima, todo esto, y otra cosa era el universo en las esferas celestes. Se hablaba incluso de que tenían una materia especial, el éter, o que no podían, digamos, determinados cambios eran inmunes respecto a ellas. O sea que, fijaos que en el mismo universo de Santo Tomás y Aristóteles hay diversas zonas con ley, por así decir, por emplear esa palabra que ya dije que no era la más adecuada, con leyes de la naturaleza distintas. Pero todas ellas forman un único universo. Y por eso pudieron armar la existencia de varios mundos aquellos que no ponían como causa del mundo una sabiduría ordenadora, sino el azar, como Demócrito, según el cual, a partir de la reunión casual de los átomos se originaron este mundo y otros innitos. Bien, aquí hace referencia a todo el tema de la casualidad en Demócrito, por tanto habría infinitos mundos, pero que no tenían ninguna realidad porque no dependían de un, diríamos, de un principio común como es Dios. Bien, no entramos en eso porque sería muy interesante también discutir esto de Demócrito, cómo lo expone luego Epicuro, o algunas cuestiones sobre el tema del azar y la necesidad, pero no entramos ahí porque si no, esto sería otro tema para estudiar completamente, o sea, digamos, dedicado solo a ello. Bien, pues visto este primer aspecto, la pluralidad que hay en el mundo, vamos a pasar al otro, el tema de la diferencia entre creación y origen temporal del universo. Y aquí recuerdo brevísimamente que ya desde las primeras civilizaciones hubo intentos de explicar el origen del universo. Curiosamente, los primeros intentos de una cosmología científica los encontramos en Kant, que había propuesto que el universo se formaba a partir de una nebulosa primitiva, hipótesis en la que luego profundizó Laplace. Es una lástima que Kant no se dedicara mejor a la cosmología en lugar de la filosofía, probablemente hubiera hecho aportaciones mejores para todos. El caso es que, en cualquier caso, esas hipótesis eran compatibles con la negación de un acto creador, porque fijaos que todos estos pensaban que el espacio y el tiempo eran eternos, como si fuera un contenedor previo que existía por sí mismo. Otros le daban a esto una visión un poco piadosa. Por ejemplo, cuando Newton podía hablar del espacio como el sensorium Dei. Ya sabéis que Newton, digamos, aunque lo quisieron así hacer un ídolo los enciclopedistas de él, realmente el Newton propiamente científico escribió unas pocas obras y luego la mayor parte que tiene todos son cosas de alquimia o de una interpretación así esotérica del Apocalipsis, o sea que por eso tardó tantísimo en publicarse las obras completas de Newton, porque desmitologizaba, o sea, Newton es un personaje muchísimo más complejo de la mitología que quisieron hacer de él, y por eso tenía, ya digo, también tenía un sentido religioso a su manera, porque parece que era más bien arriano, pero diríamos, en el caso de Newton, la religión a su manera estaba presente. Si volvemos ya a la cosmología científica, es decir, simplemente el estudio por parte de la física de cómo es el universo, cómo serían los inicios del universo, se formuló un modelo que hasta ahora ha tenido un enorme éxito, el de la explosión inicial o Big Bang, que era conforme a la teoría de la relatividad. Es curioso además porque aquí Einstein al principio prefería un universo estático y añadió en la relatividad general la constante cosmológica para, en su explicación, modificar e impedir la evolución del universo. Pero había toda una serie de elementos que hacían pensar que el universo en su conjunto se estaba expandiendo y que, por tanto, en algún momento anterior habría estado concentrado. De hecho, el que elaboró el modelo de la gran explosión fue este sacerdote y astrónomo belga, Lemaitre, a finales de los años 20. Desde el punto de vista experimental se apoyaba en que las galaxias se alejan unas de otras, por el tema del efecto Doppler, como digamos midiendo las señales electromagnéticas que nos llegan, tanto la luz visible, sí, especialmente la luz visible, se veía pues o sea, tal como nos llega a nosotros, que se estaban alejando y además a una velocidad creciente. Cuanto más lejos, más velocidad. Y la comprobación de esto vino cuando en el 64 se detectó una radiación de fondo de microondas, o sea, como si apuntaras el radiotelescopio a la parte que lo apuntara, siempre había como una radiación que venía de todas partes.
y eso se interpretó como un fósil, como un resto de esa explosión inicial, que además el tema este es enormemente importante porque diríamos, aunque en aquel momento se veía como una radiación de fondo bastante homogénea, cuando se ha podido estudiar luego mejor no es tan homogénea, sino que hay unas, digamos, hay unas diferencias y eso está permitiendo precisar algunas cosas sobre los modelos cosmológicos, pero simplemente apunto esa cuestión. En todo caso, lo que ya quedaba enormemente claro es que el espacio y el tiempo que ahora conocemos no siempre habían existido. Y la pregunta de los cosmólogos era cómo explicar que se hubiera producido esa gran explosión. Explosión en el sentido de esa gran liberación de energía, esa situación inicial del universo tan sumamente concentrado para llegar a lo que tenemos ahora. Obviamente siempre son modelos hipotéticos, porque pensad que esto no es ciencia en el sentido de Galileo, no es que uno pueda reproducir en el laboratorio el Big Bang, no, simplemente tenemos que hacer observaciones respecto a las cosas que hay y tratar un poco de explicar las condiciones iniciales y buscar pues cuáles son los modelos más adecuados. En este sentido, todo lo que tiene que ver con las diversas familias de partículas subatómicas, como, en fin, aquí hay multitud de cosas en las que se puede profundizar. En esto remito al libro este que traduje hace poco de Basti, el de la física de la información al conocimiento y libertad de la persona, porque hay algunos artículos donde esto lo presenta con bastante claridad, sobre todo al exponer lo que son las últimas teorías cuánticas de campo térmico. Bien, pero si volvemos a cosas que tienen más que ver con la teología, recordad que habíamos dicho, ya al explicar el Lateranense IV o el Vaticano I, que según la fe el universo fue creado en el tiempo, o dicho con otras palabras más precisas, que el tiempo también fue creado y el universo no es eterno. O sea, esa es la enseñanza clara del Lateranense IV. La cuestión ulterior, y esto se presentó mucho, especialmente en la época de Santo Tomás, es si esto era algo que pertenecía a la fe o algo que se podía demostrar con la razón. Y atención, porque aquí hay que ser muy rigurosos, porque uno podría decir, bueno, pues ahora que ya la cosmología te dice que ha habido esa primera explosión hace 15.000 millones de años, pues puedes decir que el inicio del tiempo es hace 15.000 millones de años. Ya diríamos la fe de la cosmología te está diciendo lo mismo que te dice la fe. Lo que pasa es que no se puede correr tanto, porque los cosmólogos también buscan estudiar qué estructuras había, por decirlo de alguna manera, antes de esa gran explosión, qué es lo que permitió toda esa liberación de energía, cuál era las condiciones que tenía todo aquello. O sea que es cierto que lo que ahora conocemos por espacio y tiempo tiene esos 15.000 millones de años más o menos, o 13.000, sí, ya según como lo calculen, pero la idea es que también se puede hacer ciencia sobre lo que había en ese momento inicial, con lo cual no es que estés diciendo que esa gran explosión coincida con la creación, porque para que algo explote tiene que existir, o sea, para que se libere esa energía tiene que haber algo, con lo cual, volvemos otra vez a preguntarnos la cuestión, ¿ese algo había existido siempre? No, ¿por qué se produce luego esa liberación de energía? ¿Por qué se produce el Big Bang? O sea que, como veis, los problemas, las preguntas se siguen amontonando, y por eso, con razón, ya en la época de Santo Tomás se planteó este tema y escribió el De Eternitate Mundi contra Murmurantes y hizo un resumen muy logrado en la Suma de Teología, la cuestión 46, el artículo 2. Básicamente, Santo Tomás indicaba que el universo tenía un inicio temporal, porque así nos lo dice la fe, pero en los escritos de Aristóteles se podía ver que el universo siempre había existido, con lo cual Santo Tomás sostiene que el universo ha sido creado en el tiempo, esto nos lo dice la fe, pero desde el punto de vista de la razón no podemos decir si esto es así o si esto no es así, o es lo contrario, es decir, desde el punto de vista de la razón la cuestión es indecidible. ¿Por qué? Pues porque Dios podría haber creado el universo desde la eternidad. Y con esto llegamos a un punto que es importantísimo, y es que tú no puedes identificar creación con inicio temporal, sino que creación quiere decir dependencia metafísica del ser respecto a Dios.
Y lo que pasa es que en esto, como en otras cosas, Santo Tomás se quedó prácticamente solo, porque muchos pensaban que no, que por supuesto no se podía hablar de un universo que hubiera sido eterno si hubiera sido creado, como si la creación equivaliera al inicio en el tiempo. Pero claro, eso era peligrosísimo, porque con eso es que no te has enterado de lo que es la creación. Porque si tú identificas creación a inicio del tiempo, estás olvidando que la creación es dependencia en el ser, y puede haber un tipo de ser que de por sí exista siempre. Claro, por lo cual Santo Tomás decía, mire usted, la creación a la que podemos llegar desde el punto de vista de la razón simplemente te dice que esta cosa depende de un principio último que es Dios. Que esto haya sido así siempre, o que haya una novedad que comienza a existir en el tiempo, eso ya es una cosa que nos lo dice la fe, porque desde el punto de vista de la razón no podemos decir mucho más. Y fijaos que esta argumentación de Santo Tomás es interesantísima para poder afrontar cuestiones desde el punto de vista de la cosmología. Claro, un cosmólogo puede presentar un universo, un modelo de universo que sea eterno, claro, porque es que el planteamiento de la fe lo que te está diciendo es que el universo tenga un origen temporal es algo que solo sabes por la fe, con lo cual desde el punto de vista de la razón es indecidible, o sea, tú puedes encontrar argumentos en un sentido y argumentos para lo contrario. Santo Tomás además examinó toda una serie de argumentos contrarios a la posibilidad de un universo eterno, y el más convincente era que si el universo hubiera existido desde la eternidad, habría infinitas almas humanas, y no sería aceptable un infinito en acto. Pero claro, ese argumento sería válido si y solo si hubieran existido hombres desde siempre, porque podría haber habido otro tipo de universo eterno sin ese problema. De todos modos, lo fundamental, y aquí lo repito, era comprender la creación en su sentido más metafísico y distinguir esa cuestión de la cuestión del origen del tiempo, porque son cosas diferentes. Por tanto, además, es importante recordar que la creación no es una emanación necesaria de la esencia divina, sino que es libre. Dios podía decidir crear o no crear, producir criaturas temporales o criaturas que existieran desde siempre. Hay una multitud de posibles cosas que Dios habría realizado si hubiera querido. En cambio, si la creación hubiera sido algo necesario, tendría que haber existido desde siempre, lógicamente. Lo que pasa es que, como por la razón natural no podemos conocer la libre decisión de Dios, la cuestión de si la creación ha existido siempre o no resulta indecidible en el nivel de la razón natural. Es decir, aun aceptando que la creación es libre, Dios podía haber decidido una creación que existiera desde siempre o una creación que no existiera desde siempre. Os pongo aquí para que lo veáis de la cuestión. Esto cuando haga la nueva edición del libro tenía que haber puesto algún texto directamente de Santo Tomás sobre esto, porque creo que es importantísimo. Fijaos, estamos en la 46, artículo 2, el principio de duración de las cosas y el universo ha existido desde siempre. Aquí explica que la novedad del mundo, o sea, la creación en el tiempo, se conoce solo por revelación y no puede demostrarse con rigor. Lo que os he dicho antes, que desde el punto de vista de la razón sería una cosa indecidible. Dice que esto es parecido al misterio de la Trinidad, es algo que nos supera. Dice, esto es así porque la novedad del mundo no puede ser demostrada a partir del mismo mundo, pues el principio de la demostración es aquello que es, el quod quid est, o sea, la esencia de una cosa. Ahora bien, cada cosa, considerada en cuanto a su especie, abstrae del aquí y de ahora, por lo cual se dice que lo universal está en todas partes y siempre. Con lo cual, en cuanto tú empiezas a analizar las esencias, no podemos demostrar que haya habido un momento en que no hayan existido. Dice, de ahí que no pueda ser demostrado que el hombre, el cielo y la tierra no hayan existido siempre. Claro, pensad un poco. La esencia del triángulo en cuanto tal, ¿te dice que tiene que haber existido siempre o que tiene que haber tenido un determinado inicio temporal? Puede haber habido triángulos desde siempre. Ahora, eso no te obliga a decir que el triángulo sea eterno, porque también podría haber un momento en que no hubiera habido jamás triángulos. Pero simplemente examinando la esencia de las cosas, que es el criterio, digamos, como podemos conocer, de ahí no podemos llegar a si han existido siempre o si han comenzado a existir en un determinado momento.
Dice, lo mismo puede decirse por parte de la causa gente que obra voluntariamente, pues no puede investigarse con la razón la voluntad de Dios, a no ser sobre aquello que es absolutamente necesario que Dios quiera. O sea, tú puedes saber que Dios tiene que quererse a sí mismo. Perfecto, ahí no hay problema. Pero claro, lo que Dios quiere de las criaturas, como dice Santo Tomás, eso no, o sea, ni es absolutamente necesario, ni nosotros podemos llegar a conocerlo. Dice, sin embargo, la voluntad divina puede manifestarse por revelación al hombre y ahí se fundamenta nuestra fe. Por lo tanto, que el mundo empezara a existir es creíble, pero no demostrable o cognoscible. Cognoscible quiere decir con ese conocimiento científico, con razones demostrativas. Es útil que se tenga esto presente a fin de que, presumiendo de poder demostrar las cosas que son de fe, alguien presente argumentos no necesarios y que provoque la risa en los no creyentes, pues podrían pensar que son razones por las que nosotros aceptamos las cosas que son de fe. Esto es una cosa que Santo Tomás tiene siempre mucho cuidado, no provocar la irrisio infidelium. Risa en los no creyentes quiere decir que tú utilices argumentos tan absurdos para demostrar cosas de fe que sea toda una tontería. Entonces alguien que no tenga fe dirá, lo que pasa es que está tonto y por eso tiene fe cristiana, porque se cree estas estupideces. O sea que hay que ser muy riguroso cuando se plantean las cosas. A ver, que hay determinadas cosas que tú puedes plantear de una manera demostrativa, pues eso, que hay una causa última de todas las cosas, puedes establecer un sistema metafísico, incluso formalizado, que eso lo presenta con rigor, pero ahí no entra el tema que haya un origen temporal del universo. Es muy interesante aquí, digamos, las diversas objeciones que va presentando, porque dice que algunos presentaban que el universo era eterno porque no hablaban de ningún Dios, y eso obviamente es intolerable. Pero otros sostenían, cita aquí comentando cosas, eso ya lo había tratado antes San Agustín, o sea que solo que Santo Tomás lo ve con más detalle. Otros sostuvieron que el mundo era eterno, pero afirmando al mismo tiempo que había sido hecho por Dios. Estos no querían admitir principio de duración para el mundo, pero admitían principio de creación, de modo que se está haciendo siempre de una manera apenas comprensible. Bien, daba aquí alguna serie de cosas sobre el texto de la ciudad de Dios, esto lo podéis leer si queréis, pero ahora nos interesa menos. Y aquí concreta, porque a los que decían alguna de estas cosas, por ejemplo, estaría Avicena. Dice, los que admitieron que el mundo es eterno dirían que el mundo ha sido hecho por Dios a partir de la nada, no en el sentido que ha sido hecho después de la nada, tal como nosotros entendemos la palabra creación, sino porque no ha sido hecho de algo. Algunos, tal como nos consta por Avicena en su metafísica, no rechazan este sentido de la creación, o sea, lo que es decía, una creación que existiera desde siempre. Bien, hay algún otro argumento que podéis ver en Aristóteles. También otra cosa, este detalle sí que es importante para distinguir lo que es la eternidad de un tiempo que no termina nunca. Esto lo habéis visto en Trinidad, pero lo recuerdo aquí. Aun cuando el mundo hubiera existido siempre, sin embargo no se igualaría a Dios en la eternidad, tal como dice Boecio al final del De Consolatione, porque la existencia divina es una existencia total y simultánea sin sucesión, y esto no se da en el mundo. Es decir, se podría pensar en un mundo eterno, pero que tendría sucesión, tendría un antes y un después, aunque eso no terminará nunca, mientras que en el caso de Dios se da todo simultáneamente. Acordaos la definición de Boecio de eternidad: interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio, y la clave es el tota simul, toda simultáneamente. Bien, ya digo, hay toda otra serie de cosas que se pueden ver aquí, pero creo que estas eran las más interesantes del artículo 2 de la cuestión 46. Bien, en relación con esto, también por comentar alguna cuestión de la cosmología más reciente, algunos autores hablan de un estado pretemporal del universo, para explicar lo que ahora conocemos. La primera reflexión que se impone es que la creación se ha producido fuera del tiempo, porque el tiempo también es algo creado. O sea, no es que exista el tiempo por ahí flotando y ahí Dios meta una serie de cosas, no.
el tiempo ha comenzado a existir con el mundo. Antes no había tiempo y nosotros estamos dentro del tiempo, con lo cual difícilmente vas a datar la creación. Tú estás dentro, con lo cual para datarla habría que salir fuera y compararla con otra cosa. Difícilmente se va a hacer esto. Ya se dio cuenta San Agustín de ello en el siglo IV. Algunas teorías cosmológicas sí que hablan de esas estructuras atemporales, que son los formalismos físico-matemáticos, tienen que ver sobre todo con alguna consideración de cómo entender el vacío cuántico, en los cuales no tendría sentido hablar de tiempo, o emplean un tiempo que se proyecta sobre la escala de números imaginarios, los que tienen que ver con la raíz cuadrada del -1. La cosa es que con estos sistemas se trata de explicar por qué tenemos ahora toda una serie de constantes físicas. Lo que pasa es que ese estadio pretemporal, del que hablan algunas teorías cosmológicas, en realidad sería como un aspecto de la creación del tiempo. Fijaos que esto, si atendemos a la estructura más profunda del universo que ahora conocemos, en esa estructura no tiene sentido hablar de tiempo, pero eso no quiere decir que haya existido siempre. Además de que esa estructura nos va a remitir nos va a remitir siempre a un creador. Diríamos que la diferencia entre nuestra época y la de Santo Tomás es que ahora se plantea no que el universo que conocemos sea eterno, todo el mundo sabe que el universo que conocemos no sea eterno, sino que hay unas estructuras respecto a las cuales el tiempo carece de significado. Pero fijaos que eso pasaba también en la época de Santo Tomás. La materia prima de por sí es intemporal. La materia prima es ese nequequit, nequequala, nequequantum, con lo cual, si no hay un prius y un posterius, si no hay una numeración, no puedes establecer el tiempo. Acordaos, el tiempo es el numerus motus secundum prius et posterius, la numeración del movimiento según un antes y un después. En la materia prima eso no lo puedes establecer. Con lo cual la materia prima de por sí es algo que no es temporal, pero eso no quiere decir que haya existido siempre. Lo que pasa es que su temporalidad comienza desde el principio en cuanto que recibe las formas. Acordaos que nunca jamás para Santo Tomás existe la materia sin la forma. Bien, y ya por último, para cerrar un poco estas cosas que, como veis, incluyen problemas que son sumamente complejos, tienen que ver con la cosmología y en estos ya no entramos, recordar la cuestión de la continuación de esta creación. Hemos visto que la creación consiste en que Dios hace que las cosas existan a partir de la nada. Por otra parte, mantiene en su ser a las causas segundas. Y es que algunos filósofos árabes habían presentado la creación como si fuera una serie discontinua de actos creadores. O sea, Dios crea, la criatura va a caer en la nada, Dios la rescata de la nada, otra vez, o sea, como si fuera aquí un intervalo continuo de acciones de Dios. No, Santo Tomás dice que la acción creadora que dio lugar al mundo se continúa de una manera indefinida. Por supuesto que si Dios no mantuviera las cosas en el ser, no existirían, pero eso sería de esas reflexiones de potencia de ella absoluta. O sea, si Dios ha querido crear las cosas, no va a ser para destruirlas después. Si la va a destruir después, no se le ocurre crearlas. O sea que Dios lo que ha creado lo conserva. Y realmente, fijaos, y esto es muy importante, la creación y la conservación desde el punto de vista de Dios son una sola y única acción, pero para que nosotros la entendamos mejor, teniendo en cuenta que el mundo creado ha tenido un inicio temporal, debemos dividirla en dos aspectos. Por eso dice Santo Tomás que no es oportuno decir que cuando aparece una nueva criatura hay un acto de creación, porque, digamos, el acto de creación supone esa relación de la criatura con el creador, y eso se da siempre, lo que llamaríamos conservación, pero con el carácter de novedad y de comienzo, que no se da en el caso de la conservación. O sea, cuando comienzan a existir las primeras cosas, no es que dependan de otras anteriores, simplemente de Dios. Y como os indico aquí, estas dificultades surgen cuando proyectamos la temporalidad sobre Dios, porque todo el ser del universo, en su conjunto, depende de Él. O sea, no es que ahora dependa más de lo que existía, no más o menos de lo que existía en los tiempos cercanos al Big Bang o al tiempo antes o lo que fuera. Lo que sucede es que ahora, además de esa dependencia, tienes las causas segundas. Ya nos ha salido algo en la historia del dogma y volveremos en el caso
del alma humana sí que hay una creación directa e inmediata por Dios. O sea, para que exista el alma humana no intervienen también causas segundas, sino interviene Dios inmediatamente, un poco como lo que sucede cuando Dios crea el universo. Diríamos, para ese primer vacío cuántico, para lo que sea, no había unas causas segundas previas, sino que actuaba Dios inmediatamente. Lo que sucede igual que en el caso del, digamos, cuando comienza a existir el alma humana. Bien, de todos modos, eso lo veremos con más detalle cuando hablemos de la antropología, la parte más de la naturaleza humana. Pues brevísimamente terminamos recordando el resumen que tenéis. Veis que el resumen es muy sencillo. Recuerdo que la pluralidad y la diversidad de la misma creación depende de Dios. No es un proceso de degradación ni fruto del pecado, sino manifestación de la riqueza de Dios. Por otra parte, distinguir entre creación y origen del tiempo. El que existe un creador se puede demostrar por la razón natural, pero que el universo ha tenido un inicio temporal, no. Por la fe sabemos que el universo no es eterno. Y hoy la cosmología afirma sin duda que el universo conocido no ha existido siempre, pero se plantean hipótesis de cuál sería el estadio del universo antes de esa gran explosión, para explicar leyes ahora conocidas. En cualquier caso, desde el punto de vista de la razón natural, todo este tema es indecidible. Puedes encontrar razones en un sentido o en otro. Bien, pues terminamos ya, que la clase ha sido bastante densa hoy. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.